Listo, muy buenas noches. Ya empezamos la grabación. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien, súper bien. Se encuentren súper bien. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Bien? Ahí en el chat. Bueno, la idea de esta noche, muchachos, es la siguiente. Vamos a hablar sobre estos tres temas que están dentro del material de estudio, ¿cierto? Ya si ustedes quieren profundizar un poco más, pues simplemente se van al material y lo pueden leer nuevamente. Yo les voy a hablar como de lo más importante de esos tres temas. Gracias, Lady. Buenas noches, Jenny, Joana. El tema de demanda y oferta exportable, luego exportación de servicios. Esta exportación de servicios, pues generalmente nosotros estamos como acostumbrados a ver, o la mayoría está manejando, son productos, ¿cierto? Dentro de su proyecto de etapa lectiva, pero también debemos de tener en cuenta que hay exportación de servicios y cómo esa exportación se realiza, ¿cierto? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿cómo se exporta un servicio? ¿Cierto? ¿Cómo se hace eso? Entonces aquí les voy a hablar también un poco sobre eso. Y luego sobre indicadores de gestión de mercados. Entonces, esos temas están directamente relacionados con la evidencia de control de gestión, que habla de indicadores de gestión, y el informe de análisis del mercado, que tiene que ver para hacer ese informe, hay que saberlo sobre la oferta y la demanda, y sobre también la exportación como tal. Puedo contestar ahora. Bueno, ven que por aquí no sé si alguien... Listo. Bueno, entonces miren, la dinámica es, ustedes simplemente con el ingreso a la conferencia y pues escuchar como el tema, ya quedarían listos con esas dos evidencias. Los que no, para que de pronto ustedes les informen, yo informo por ahí en el grupo luego, o pues yo les escribo un correo. Los que no puedan ingresar tienen dos opciones. Una, que es realizar pues las evidencias normales. Y la otra es que escuchen la grabación y hagan como un resumen de lo que se dijo en la grabación, del tema como tal. Y pues de igual forma se pueden guiar de los capítulos del material de estudio que contienen estos tres temas. Entonces también eso les puede servir para los que de pronto estén escuchando la grabación, o si alguno de ustedes, el compañero, vea, el profe dijo esto, si usted no puede entrar a la grabación, entonces lo que puedes hacer es escucharla y mandarle al instructor el resumen de lo que se habló. Y con eso también se les aprueba. ¿Listo? Porque yo sé que hay unos que están trabajando, que tienen inconveniente, entonces para que no haya pues como diferencias, ¿sí? Para que todos tengan la misma oportunidad. La diferencia es que los que no ingresaron a la grabación sí deben de mandar como esa evidencia de que escucharon la grabación y un pequeño resumen de lo que se habló. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de la demanda, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes ya de pronto conocen o en algún momento han tenido pues como ese conocimiento de ese tema. La demanda, como tal, es simplemente la cantidad de producto que aquí la tenemos como Q, ¿cierto? Que un mercado requiere, ¿cierto? En un determinado tiempo o a un precio y a un precio determinado, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la demanda, ¿cierto? Es la cantidad de productos que está dispuesto a adquirir un consumidor en un periodo específico y bajo determinadas condiciones de precio, ¿cierto? La estimación de la demanda actual, o sea, tenemos que la debemos de considerar, o la estimación de la demanda como tal. En general, se pueden considerar como dos tipos de análisis. El primero es el cálculo de la demanda de la empresa, ¿cierto? Y el segundo, el cálculo potencial del mercado, la demanda del mercado en general, ¿cierto? Cuando hablamos de la demanda, no solamente nos vamos a concentrar como en la demanda que tenga mi producto ante un mercado objetivo, sino que también tenemos que tener en cuenta la demanda de otros productos, es decir, del mercado en general,
de la competencia, ¿cierto? Son muchas como el análisis que nosotros debemos de tener cuando hablamos de demanda. O sea, no solamente vamos a tener en cuenta la demanda de mi producto, de mi servicio o dentro de la empresa como tal, ¿no? Tenemos que tener también ese tipo de variables. Para calcular la demanda de la empresa tenemos entonces QI, que es igual a SIQ, en donde QI es la demanda de la empresa, SI es la participación del mercado de la empresa y Q es la demanda del mercado. ¿Sí? Vamos a hablar de mercado potencial. El mercado potencial, ¿cierto? Es el potencial de ventas que podría alcanzar una empresa en un mercado determinado y en un periodo establecido. Una de las formas de calcularlo es con esta formulita, que es Q igual a NPQ, ¿sí? En donde Q es potencial del mercado, ¿sí? N es el número de compradores en el mercado. P es el precio de unidad de medida y Q es la cantidad adquirida por un comprador promedio. Entonces, al llevar a esto como a la práctica, tenemos aquí como un ejemplo donde nos dicen que si hay una población de 100.000 compradores de hamburguesas y en promedio cada uno de ellos, espérenme que, no, por aquí no, vengan, muchachos, no vayan a mandar el link de asistencia por el chat, porque es que los que van a estar aquí en la sala son los que se les va a calificar. El que manda el link de asistencia automáticamente debe hacer las 12 días. ¿Listo? Digo, entonces, cuando estamos hablando de una población de 100.000 compradores de hamburguesas, ¿sí? Y en promedio cada uno de ellos compra 20 al año, ¿sí? Y el precio de una hamburguesa es de 100 pesos, entonces el potencial de mercado va a ser la fórmula Q, que es igual N por P por Q, que es el precio, perdón, número de compradores, por el precio de la unidad de medida y la cantidad adquirida por el comprador promedio. Listo. Un momento por aquí, vuelvo a compartir el link de asistencia. Queda un minuto. Bueno, en total sería 200, ¿sí? millones de pesos. Ese sería el, el potencial de mercado, ¿cierto? Haciendo esta fórmula. Hay que tener en cuenta que este potencial de mercado, ¿cierto? Para que se dé ese potencial de mercado, o sea, aquí en fórmula se ve muy bonito, todo muy bien, pero es cuando hay una economía estable, ¿cierto? Cuando no hay incremento de precios, cuando hay una competencia perfecta, ¿cierto? En general hay un entorno estable, ¿sí? Esta fórmula sirve como guía, ¿cierto? Potencial de venta para las empresas, pero no necesariamente siempre, ahorita lo vamos a ver cuando veamos lo de la oferta y la demanda y punto de equilibrio, no siempre se va a manejar en la vida real, pues ese mercado estable o ese simplemente es como para que se pueda entender un poco más eh, cuando se habla del potencial de mercado. Tenemos el volumen de ventas de la industria y cuotas de mercado, ¿cierto? Cuando vamos a calcular, bueno, hay una forma, hay una demanda que es la demanda actual. Hay una demanda que es la demanda actual y hay un cálculo de la demanda futura, ¿cierto? Donde nosotros podemos predecir cómo se va a comportar a futuro la demanda, ¿cierto? Como dice aquí este texto, todos los pronósticos se desarrollan a partir de una de estas tres fuentes. Déjame un segundito.
Todos los pronósticos se desarrollan a partir de estas tres fuentes de información existentes. Lo que la gente dice, ¿cierto? Lo que la gente hace y lo que la gente ha hecho, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros vamos a calcular una demanda, vamos a de pronto a proyectar una demanda futura, debemos de tener en cuenta estos tres, ¿sí? Eh, También dice, usar lo que la gente dice, ¿cierto? Requiere un análisis de las intenciones del comprador, ¿cierto? Y de las opiniones de la fuerza de venta y los expertos, ¿cierto? Es como, eso quiere decir cuando se habla de un producto que ya ha tenido mucha demanda en un mercado, ¿cierto? Y ustedes saben que hay algo que se llama el voz a voz, que es donde la gente eh, te habla a ti si un producto es bueno, si un producto es malo, y de ahí se mira si ese producto va a tener demanda o no va a tenerla. Entonces, ahí se refiere a lo que la gente dice. Cuando se realiza pronóstico con base en lo que la gente hace, ¿cierto? Es colocar un producto en el mercado de prueba para medir si los compradores están contentos con ese producto, lo empiezan a utilizar y lo siguen comprando, ¿cierto? Y lo que la gente ha hecho, ¿cierto? Es cuando las empresas analizan registros de antiguas conductas de compra, ¿cierto? En una serie de tiempo o por medio de estadística. Entonces, realmente siempre el público objetivo es el que se encarga de siempre demostrarle a una empresa si ese producto tiene buena demanda, va a tener buena demanda, va a seguir teniendo buena demanda eh, por estos tres, por estas tres fuentes de información. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Qué hace la gente cuando se le coloca un producto nuevo en el mercado? ¿Y qué ha hecho la gente? Pues cuando ya tenemos como esa estadística frente a ese producto. Bueno, vamos a hablar de análisis de las intenciones de los compradores. Ahorita miramos, Oscar. Voy a seguir acá. ¿Por dónde voy? Por acá. Listo. Bueno, el análisis de intenciones de los compradores se realiza cuando las empresas realizan encuestas, ¿cierto? Para hacer un sondeo de la intención de compra de algún consumidor, ¿cierto? Eso va a Profe, permitir. qué pena lo interrumpo. Lo que pasa es que no nos está dejando diligenciar la asistencia. Lo que pasa es que ingresaron después de las 15 y yo les dije que después de... No sé, pues yo ingresé a las I12. Listo, ya lo puse otra vez. Gracias. Bueno, sí, porque quiero evitar, pues, de todas maneras que ingresen aprendices ya tarde y pues no justifica que ustedes bien juiciositos estén aquí y ya vayan otros compañeritos que ingresen tarde, pero voy a mirar al 27. A ver, dale. Juiciosos, pues, llenen la asistencia, los que no la han llenado. Bueno, mis queridos aprendices. Listo, entonces, bueno, cuando hablamos de este análisis de estas encuestas, recuerden que ustedes ya hicieron un ejercicio de investigación de mercado, ¿cierto? Eso también tiene que ver con ese análisis de intención de compra. Yo quiero hacer esa investigación porque quiero saber qué tanto me van a comprar mi producto, ¿cierto? Eso es un ejemplo, pues, de algo que ustedes ya conocieron y que hicieron el ejercicio muy juicioso. También se tiene en cuenta la opinión de las fuerzas de venta. Cuando no nos resulta fácil consultar directamente con los compradores, muchas empresas solicitan a esos vendedores, o sea, ellos ya tienen la experiencia, ya tienen un historial de compra, ¿sí? Y ellos pueden calcular una demanda futura o una venta futura. Aquí hay que tener mucho cuidado con esa opinión de la fuerza de venta. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los vendedores como tal, hay empresas que le pagan por metas, ¿cierto? Que tienen que cumplir esas metas. Entonces, ahí ellos pueden a ustedes pasarles
un informe no muy real o muy bajo, porque si la empresa le va a exigir ventas muy altas, entonces ellos los que pueden hacer es decir, no, pues no vamos a pasar ese informe de que se está vendiendo tanto porque nos van a poner a vender más. Eso se puede evitar cuando usted le ofrece a ese vendedor bonificaciones, incentivos, por aquí alguien va a hablar, cosas de esa categoría que le permitan a ustedes, a esos vendedores, que ellos les pasen pues como una información veraz, real, que ellos también se sientan pues como motivados para que pues, cumplan las metas o vendan bastante, ¿cierto? También hay otra que es la opinión de expertos, ¿cierto? Expertos como distribuidores, proveedores, asociaciones e intermediarios que les permitan pues como obtener esa información. Me disculpan si escuchan mucha bulla allá de fondo. Otra es el análisis histórico de ventas. Ustedes saben que, bueno, en esa evidencia que tienen con la instructora Carol, hay un punto donde ustedes van a proyectar las ventas, ¿cierto? Cuando la empresa ya tiene recorrido, pues es mucho más fácil hacer esa proyección y también pues hacer ese análisis de ventas. Entonces, con un análisis de ventas, yo hago una proyección de las ventas futuras un poco más veraz, ¿cierto? Obviamente nosotros no sabemos hasta que lleguemos al momento en que se está manejando pues como esa dinámica de compra y venta, pero esas proyecciones sí son muy, ¿cómo les digo? Eso permite que usted tenga como un conocimiento de cuánto puede vender o debe de vender, pues para que se llegue como a esa demanda como tal de ese producto. Otra que nos habla es de la prueba de mercado, que nos permite pronosticar ventas de un producto nuevo o uno ya posicionado en el mercado que se va a comercializar a través de un nuevo canal de distribución o región. Es como cuando se saca un producto, ya todos llenaron la lista. Cuando se saca un producto nuevo, pues ahí podemos hablar de prueba de mercado, ¿cierto? Vamos a ver qué tanto, como habíamos hablado por acá, esa tiene que ver con, estamos viendo el cálculo de las demandas futuras, ¿cierto? Esa tiene que ver con lo que les había dicho, lo que la gente hace, ¿cierto? Colocamos un producto nuevo en el mercado y vamos a mirar cuál es el comportamiento de ese consumidor, ¿cierto? Recuerden, muchachos, que de todas maneras los productos nuevos o el producto que yo tenga o el servicio que yo ofrezca debe de tener un sinnúmero de características que hagan que ese consumidor quiera comprar ese producto, ¿cierto? Porque hoy en día existe mucha competencia, ¿sí? No podemos sacar cualquier producto, debemos de darle un valor agregado, debemos de hacer que ese producto, crear esa necesidad a ese cliente para ese producto. Entonces, ahí hablamos eso de prueba de mercado. Sí, listo. Tenemos entonces, para terminar con este tema de demanda y oferta exportable, precisamente lo de la oferta exportable. La oferta exportable es simplemente ese producto que hace parte del portafolio de productos, perdón, sí, que hace parte del portafolio de productos servicio de la empresa, ¿cierto? Y que está en condiciones de ser exportado. Para que un producto o servicio esté en condiciones de ser exportado en una empresa, debe de tener capacidad de producción y disponibilidad de recursos, ¿cierto? Cuando hablamos de capacidad de producción, estamos hablando que la empresa tenga, ¿cierto? Esa capacidad de producir cantidades requeridas para exportar y cumplir con la negociación realizada en volumen, en calidad. Por eso cuando una empresa va a empezar a realizar procesos de exportación, debe de analizar muy bien eso, la capacidad de producción. Y otra cosa es la capacidad de recursos, ¿cierto? La capacidad financiera para que pueda apalancar ese proceso de exportación.
Entonces, cuando una empresa pues está acostumbrada a vender de forma doméstica o nacional, pues cuando va a hacer un proceso de exportación, pues debe de tener como estas dos variables fuera de otras que también debe tener. Entonces se debe de asesorar muy bien, debe de mirar si cómo se va a emplear la producción del producto, si es una empresa de manufactura o algo así, entonces debe de tener en cuenta que va a tener que abrir más espacio, va a tener que conseguir más maquinaria, bueno, dependiendo del producto como tal también, ¿cierto? Y si tiene esos recursos, muchachos, porque si no tiene los recursos, pues puede tener muchas ganas de hacer procesos de exportación, pero no va a poder cumplir, ¿sí? Y lo que va a hacer es que se va a quemar. Entonces, por eso se aconseja que cuando usted tiene un producto nuevo, una empresa nueva, primero lleve un tiempo en el mercado nacional que le permita conocer si le va a ir bien, si va a tener esa capacidad de atender el mercado. Y ya luego con el tiempo, pues abrirse al mercado internacional, ¿cierto? No como empezar de una vez a exportar, porque no va a tener la experiencia, ¿sí? No va a saber si le va a ir bien acá en el mercado nacional. Bueno, lo ideal entonces al final se llama punto de equilibrio, ¿cierto? Que es donde la oferta y la demanda, en la curva de oferta y demanda se cruzan. Eso se denomina punto de equilibrio. Eso quiere decir que las cantidades de oferta y demanda se igualan a un precio determinado, ¿cierto? Y se mantiene siempre y cuando se conserven los factores diferentes al precio, ¿cierto? Esto sería el mercado ideal, donde hay un punto de equilibrio, donde no hay ni exceso de oferta ni exceso de demanda, ¿sí? Bueno, ustedes aquí en esta figura pueden ver entonces que oferta y demanda en el punto de equilibrio se unen, ¿cierto? Pero por decir algo, cuando hay un exceso de oferta, ¿sí? Que ese exceso de oferta también se conoce como superávit, ¿sí? Entonces va a haber más servicios para ofertar, pero van a haber menos compradores, ¿cierto? Menos personas que van a querer adquirir el servicio. Cuando se pasa todo lo contrario y hay un exceso de demanda, ¿sí? Ocurre entonces ya lo que se llama un déficit en el mercado. El exceso de demanda es que hay demasiados productos y pocos compradores. Entonces ahí se llama déficit. En el exceso de oferta, creo que el exceso de oferta se llama superávit y es que hay hay mucha gente que quiere comprar, pero no hay muchos productos para ofrecer. Eso es cuando hay superávit. Y el déficit es cuando hay exceso de demanda. Creo que lo dije al principio al revés, pero bueno. Eso es lo que tiene que ver con la oferta y la demanda. El otro tema es sobre la exportación de servicios. Como les había dicho al principio, estamos acostumbrados pues como a conocer sobre cómo se exportan los productos, los bienes, ¿sí? Lo que es tangible. Y pues simplemente cuando se exporta es que el producto desde un país se va para otro país y así, pare de contar, ¿cierto? Cualquier producto, ¿sí? Con sus diferentes, no sé, barreras arancelarias, restricciones, bueno, todo eso que ya de pronto ustedes ya han visto. Pero cuando exportamos servicios, nosotros nos podemos preguntar, pero entonces, ¿cómo hacemos para exportar servicios si no son tangibles? Entonces, tenemos varios modos para hacer exportación de servicios. El primero es uno conocido como transfronterizo. Tenemos el otro que es traslado de consumidores extranjeros al país en el que se presta el servicio. Tenemos la presencia comercial en otro país. Tenemos presencia de personas físicas, ¿sí? En el otro país donde se va a ofrecer el servicio. Ya les voy a explicar acá. Cuando hablamos de exportación de servicios transfronterizo, hablamos cuando ese servicio
cruza la frontera, es decir, desde el país donde se exporta, ¿sí? Hacia el país donde lo está importando, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? O sea, sin necesidad que se cruce, sin necesidad, perdón, que ese servicio, que vaya una persona hacia ese país. Simplemente el servicio es el que se brinda en ese país, pero realmente ninguna de las dos partes es necesario que se mueva del país. Cuando hablamos de este tipo de servicios, ¿sí? Tenemos varios ejemplos como las consultorías a través de correo electrónico, ¿cierto? Se puede hacer y no hay necesidad que se mueva ninguno del país. Los call centers, eso se ve mucho hoy en día, muchachos. Call centers aquí en Colombia que atienden el mercado en España, con call centers en la India que atienden el mercado de Estados Unidos, ¿cierto? No se mueve entonces ninguno, simplemente el servicio es el que cruza la frontera. Listo. Esa sería una forma de realizar exportación de servicios. Esto les sirve a los que están de pronto trabajando con servicios y no con productos tangibles. Otra forma es el traslado de consumidores extranjeros al país en el que se presta el servicio. Esto es que la persona, es decir, el importador se desplaza a consumir el servicio en el territorio del país exportador, ¿sí? Entonces tenemos el turismo médico, cuando un no residente se desplaza a Colombia para realizarse un procedimiento quirúrgico. El turismo, cuando se pasa vacaciones en un país donde yo no soy residente. Y el estudio en el extranjero, ¿cierto? Cuando yo acá, la universidad acá en Colombia o una universidad en otro país ofrece estudios a personas que no son de ese país. Esa es una forma de también exportar servicios. Cuando yo me traslado al país que lo está ofreciendo, ¿sí? Otra forma de exportar servicios es cuando yo esa presencia comercial eh, la, la ofrezco en ese otro país con el mismo servicio que yo ofrezco acá. Esto, como dice el ejemplo, yo abro, por decir algo, yo tengo un banco y yo abro una sucursal en otro país, ¿cierto? O yo tengo aquí un restaurante, un negocio y yo abro otra sucursal en otro país, ¿sí? Entonces, no me traslado como tal, sino que abro una sucursal y también hay algo que se llama, cuando yo vendo como los derechos míos a que otra persona adquiera, se me olvidó la palabra, no me la recuerdo. Franquicia. ¿Cómo? Franquicia, eso, muy bien. Las franquicias, ¿sí? Las franquicias es un ejemplo. Yo tengo mi negocio aquí y yo voy a montar una franquicia en otro país. Eso también es una forma de exportar servicios. Gracias, se me había ido esa palabra. Las franquicias. Bueno, y otro modo de hacer exportación de servicios es la presencia de personas físicas, ¿cierto? Entonces, dice, personas naturales residentes en el país exportador viajan temporalmente al país importador para prestar sus servicios. Aquí entonces al contrario, yo que ofrezco mi servicio, voy, aquí sí hay traslado y ofrezco el servicio en el otro país, ¿cierto? Ya es diferente al que vimos acá, que es traslado de consumidores. Aquí ya el consumidor, aquí ya el que ofrece el servicio es el que se va a ese país a ofrecerlo. Entonces, consultoría, servicios de informática, reparaciones, bueno, en fin, es lo contrario entonces a los otros. Podemos hablar de estos cuatro modos, pues, como tal, de exportar servicios, ¿cierto? Muy interesante, muchachos, porque hay veces que sí, cuando tenemos un servicio, muchas veces no escogemos trabajar con un servicio porque nos frenamos y decimos, pero ¿cómo vamos a exportar eso? Servicio. Si no hay forma de exportarlo, miren que sí. Hay diferentes modos de hacer ese tipo de, de negocio. Por último, muchachos, a ver si en el chat hay alguien aquí. Por último, tenemos
los indicadores de gestión de mercado, ¿cierto? Cuando hablamos de indicadores de gestión de mercado, vamos a hablar, espérenme un segundo, ¿y quién entró? Liliana Escobar, Liliana, apenas ingresaste, Liliana. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo. Ya cuando nosotros tenemos planteadas las actividades del mercado, ya tenemos pues un recorrido en la empresa, ¿sí? Nosotros debemos establecer mecanismos que garanticen el monitoreo de que las cosas se están haciendo bien hechas, ¿cierto? Y una de las formas es a través de los indicadores. Osvaldo, Liliana, bueno, ustedes apenas ingresaron y faltan 20 para las 9, muchachos. Ahorita les digo cómo se va a manejar con ustedes. Listo. Lo que les estaba diciendo, cuando ya yo tengo mucho recorrido, entonces yo tengo que tener mecanismos de control, ¿cierto? Esos mecanismos de control se pueden establecer a través de indicadores, ¿cierto? El indicador es como una unidad de medida que va a permitir hacer seguimiento y evaluar de forma periódica variables claves de una empresa, de una organización, ¿cierto? Mediante comparaciones, ¿cierto? ¿Sí? Comparando, por decir algo, lo que se hizo esta vez y a futuro lo que se va a hacer o lo que se hizo en pasado, vamos a compararlo si nos dio resultado esta vez también, ¿cierto? Eh, Hay varios tipos de indicadores, ¿cierto? Bueno, tenemos los indicadores, los diferentes tipos de indicadores y también vamos a hablar de los estándares para medir la gestión de mercado, o sea, dependiendo del tipo de indicador, pues qué estándar, para qué se quiere identificar o conocer, ¿cierto? Dentro de los indicadores tenemos indicadores de eficiencia, indicadores de eficacia, indicadores de impacto, indicadores de actividad, ¿cierto? Los indicadores de eficiencia miden el cumplimiento de las metas específicas que están relacionadas con el uso de recursos, ¿sí? Ejemplo, retorno de la productividad en ventas, margen bruto de utilidades, utilidad por acción, margen de utilidad operacional. Eso se mide con indicadores de eficiencia. Cuando hablamos de indicadores de eficacia, son los que miden el grado en que se alcanzan los objetivos y las metas de la organización. Entonces hablamos de índice de participación en el mercado, índice de rotación, índice de crecimiento en ventas. Cuando hablamos de indicadores de impacto, son los que miden el impacto de éxito del negocio y las potencialidades para mantener la competitividad. Entonces tenemos los de índice de rentabilidad, de satisfacción del cliente interno, de satisfacción del cliente externo, índice de competitividad. Tenemos los indicadores de actividad que facilitan la coordinación y aseguran el seguimiento de las decisiones gerenciales. Tenemos diagrama de Gantt y de Peart, ¿cierto? Dependiendo, ¿cierto?, de lo que nosotros queramos realizar, entonces yo utilizo el indicador. Sí, hay muchos indicadores y eso es de acuerdo pues, a las variables que nosotros queramos tener en cuenta en el momento de hacer los indicadores. Yo les voy a compartir ahí en el material de estudio un documento donde habla de varios indicadores, para qué se utilizan. Es más, espérenme, yo se los enseño. Cómo es la fórmula de ese indicador, me parece pues como importante que lo tengan porque es un documento pues muy, muy práctico, muy puntual, es este, miren. 7 principales indicadores financieros y de gestión. Esto les sirve mucho. De pronto los que manejen contabilidad estén estudiando algo de análisis financiero en la universidad, pues, me tocó ver esto. Entonces, mira, aquí están los indicadores, por decir algo, y cada uno les va a explicar a ustedes
qué tipo de indicador es. Entonces tenemos este que es de liquidez, aquí hay unos indicadores de eficiencia también, de desempeño. Este sirve mucho para yo mirar el índice de participación en el mercado, el de crecimiento de ventas, desarrollo de nuevos productos, de deserción de clientes, muy útil. Dice cuál es la fórmula y la interpretación de productividad, de endeudamiento, de diagnóstico financiero, entonces muy completo. Yo se los compartiré en el correo pues también si quieren, para que lo tengan y lo quieran de pronto leer o estudiar, porque este sí es como un pequeño abrebocas de los indicadores. Estos temas son así no son muy largos, muchachos, porque precisamente el perfil de ustedes como negociadores internacionales es conocer, ¿sí? Sobre todo estos temas de indicadores, de oferta y demanda, pero a la hora del té ustedes simplemente van a ser negociadores internacionales, ustedes se van a encargar de hacer las negociaciones y ustedes irían de la mano en las empresas con las otras áreas, ¿cierto? Ni siquiera en la parte bueno, contable, ustedes sí pues aprender cómo a hacer análisis, pero como tal el que hace el análisis financiero de una empresa y dice si está en la capacidad de hacer exportaciones, es el área contable, el área financiera, ¿cierto? Ustedes como negociadores, el perfil, negociadores internacionales, el perfil es hacer negocios y pues también van a tener ese perfil de comercio exterior y importación y exportación. Entonces, por eso estos temas no son como tan profundos, muchachos, para que de pronto no se vayan a asustar, porque no, realmente ustedes, el perfil o las competencias de ustedes están como relacionadas es con la parte de negociación internacional. Pero sí tener como un conocimiento, que no lleguen pues como tan en cero a qué es eso, qué son indicadores. Ya saben pues que esos indicadores nos sirven pues como para hacer seguimiento y evaluación periódica en la empresa, si estamos haciendo las cosas bien, estamos vendiendo, no estamos vendiendo, tenemos liquidez, no tenemos liquidez. ¿Sí? De por sí esos indicadores financieros, para hacer esos indicadores financieros necesito conocer de balance general, de estado de resultados, todo eso, entonces por eso les digo que ustedes ven esto como muy por encima como tal, a no ser que ya ustedes después se vayan a especializar en el área financiera, porque puede pasar. Bueno, los estándares para la gestión del mercadeo, en indicadores de rentabilidad es conocer hasta dónde se gana o se pierde por unidad de negocio, producto, cliente, canal, otra variable. Y los indicadores de eficiencia se identifica la deficiencia en los gastos de fuerza de ventas, publicidad, promoción, distribución, otros gastos. Bueno, hay unos pasos para definir los indicadores. Primero hay que definir unos objetivos, ¿cierto? Esos objetivos deben de tener unas características. Se deben de establecer estrategias, muy importante. Definir los factores críticos de éxito. Ahorita les explico un poco sobre esto. Porque esos factores críticos de éxito se establecen los indicadores para los factores críticos de éxito. Establecer estado, umbral, rango de gestión para el indicador y diseñar la medición. Ya les voy a explicar esto de estado, umbral. Entonces, los objetivos deben de ser específicos, deben de ser medibles, deben de ser realistas, deben de ser realizables y deben de ser limitados en el tiempo. O sea, no es como definir unos objetivos por definirlos, no. Debe de tener esas características para que se puedan definir las estrategias luego. ¿Listo? Cuando hablamos, vea, un ejemplo. Para yo poder establecer un objetivo que tenga esas características específicos, medibles, realistas, realizables y limitados en el tiempo. Un objetivo puede ser lograr que el producto esté disponible
para el 60% de los consumidores del mercado meta durante el primer año de ingreso al mercado. Este objetivo tiene todo eso, es específico, ¿cierto? Se puede medir, es realista, ¿sí? Se puede realizar y está limitado en el tiempo, en el primer ingreso al mercado, ¿sí? Entonces es bueno que tengan en cuenta que para yo establecer un indicador debo de tener unos objetivos para poder diseñar esas estrategias. Bueno, aquí ahorita yo les hablé de unos factores críticos de éxito. Hay factores externos e internos en las empresas que se deben identificar porque esto puede volverse una amenaza al logro de los objetivos de la empresa, ¿cierto? E incluso su existencia. Esto va a requerir que haya una atención especial para evitar sorpresas, ¿sí? Pérdida de oportunidades, y esto se hace a través de ese análisis interno y externo, ¿cierto? Cuando ustedes hicieron el análisis DOFA, esto tiene que ver con esos factores críticos de éxito, esas amenazas y esas debilidades que están dentro de la empresa, las debilidades, y esas amenazas por fuera de la empresa. Esos son los factores críticos de éxito que puede entonces puede hacer que una empresa pierda oportunidades. Los ejemplos de factores críticos de éxito pueden ser la presencia del producto en los diferentes puntos de venta, para que no haya que no hay, muchas veces usted va a comprar algo o usted vende algo y usted nunca tiene un producto que realmente tenga buena demanda, entonces eso puede ser un factor crítico de éxito interno. La cobertura geográfica de cada punto de venta, la participación en el mercado de cada punto de venta. Esos son 3 ejemplos de factores críticos de éxito. A partir de esto, ¿cierto? Al yo identificar, ¿sí? Estos factores críticos, entonces yo voy a crear, ¿sí? Un indicador que me va a permitir a mejorar. Esos indicadores, ¿cierto? Ya identificados pueden ser número de puntos de venta en los que se ofrece el producto sobre cobertura geográfica alcanzada. Ya tenemos estas 2 variables, ¿cierto? Dice, luego se define la naturaleza del indicador, de cada indicador, y se identifican las variables a evaluar para calcular el indicador en el caso del primer indicador. Tenemos número de puntos de venta en los que se ofrece el producto, es un indicador de eficacia, ya que las variables están relacionadas con el cumplimiento de los resultados esperados en el proceso. Entonces las variables son números de puntos de venta en los que se ofrece el producto sobre el número de puntos de venta proyectados para vender el producto. Si ya identificamos que el factor crítico, ¿cierto? Dentro de ese factor crítico de éxito está la poca presencia del producto en diferentes puntos de venta. ¿Qué vamos nosotros a lograr a proyectar? Vamos a mirar el número de puntos de ventas proyectados para vender el producto, ¿cierto? Cuando hablamos de estado, umbral y rango de gestión, estamos hablando, el estado es el valor inicial de un indicador. Ese valor inicial del indicador tiene un valor cuando ya nosotros hemos hecho el ejercicio con anterioridad, ¿cierto? Porque ya hemos realizado el ejercicio de indicadores, pero cuando no, cuando es la primera vez, ¿cierto? Entonces ese estado generalmente es cero, ¿cierto? Porque es un proyecto nuevo, como dice aquí el cuadro. El umbral es el indicador que se quiere lograr. Entonces, tenemos un indicador, queremos lograr, ¿sí? Subirlo, entonces tenemos eso que se llama umbral. Y el rango de gestión es el espacio comprendido entre los valores mínimos y máximos aceptables que el indicador puede tener. Es decir, que de un 100% yo puedo tener un rango de gestión que va a permitir que si llego a ese rango, entonces voy a cumplir con esa proyección, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, en el que estamos haciendo, que es el número de puntos de venta, los que ofrece el producto, y número de puntos de venta proyectados para vender el producto. El estado, como dice, es un proyecto nuevo, entonces el estado actual es el umbral. Según el objetivo, el umbral es el del 80% de los puntos de venta. Es decir,
que aquí el umbral de este ejercicio no va a ser un 100%, simplemente va con un 80% que lo logremos, entonces estamos contentos o se cumple con los objetivos de la empresa. Y el rango de gestión es el mínimo aceptable para que se pueda dar el 80% de la meta. ¿Listo? Entonces, continuando con el ejemplo, si el 80% de los puntos de venta es de 202, entonces el valor mínimo sería 202 almacenes por 80%, nos da un total de 162 almacenes. Ese sería entonces el valor mínimo, o sea, el rango de gestión aceptado. Con 162 almacenes, de los que vamos a proyectar, de esos puntos de venta para vender el producto, de 202, que es el 80%. ¿Sí? Recuerden que no quiere, o sea, en este ejemplo no se quiere lograr un 100. Con un 80% es suficiente, pero sería el máximo. Pero supongamos que no vamos a lograr el 80, sino que el mínimo, ¿sí? Van a ser de ese 80%, 162 almacenes. Con eso logramos entonces, de forma positiva, realizar esa proyección, ¿cierto? Creo que está claro esa parte. Entonces dice, así es como se debe hallar el rango de gestión. Entonces se resta el valor máximo con el valor mínimo, ¿sí? Que es 202 menos 162, que sería 40. El rango de gestión es 40, ¿sí? Ese sería el mínimo. 40 almacenes, mínimo aceptable, ¿sí? Para poder lograr ese, sí, ese, o sea, el 100%, discúlpenme, es de 202. Si el 80% de los puntos de venta es de 202, entonces el valor mínimo sería, ok, 202 almacenes por 80, 162 almacenes. Sí, no serían entonces 162, sino que sería el 40 almacenes con el que lograríamos el rango mínimo de gestión. Bueno, ahorita miramos los bancos. Para terminar, tenemos aquí entonces el ciclo básico para la construcción de indicadores. Primero, debemos identificar la misión, objetivos, beneficiarios, productos o servicios. O sea, eso ya nosotros como empresa lo debemos de tener, ¿cierto? Y ustedes de hecho ya han hecho evidencia, voy a decir una evidencia donde ya se definió como esa parte, ¿sí? En la, o bueno, la misma evidencia la misma evidencia del plan de estratégico de marketing está como definida, ustedes les piden definir todo eso. La misión, visión, objetivos corporativos, bueno, todo eso, políticas corporativas. Se deben establecer medidas de desempeño clave. Se debe asignar responsabilidades. Siempre en los procesos dentro de una empresa, pues se asignan como quienes van a participar o realizar dentro de ese proceso. Establecer referentes comparativos. Construir fórmulas, esto ya cuando ya se tiene, eh, ya tenemos como definido qué vamos qué tipo de indicadores vamos a realizar, ¿cierto? Y pues ya construir como esas fórmulas, luego validar esos indicadores y pues generalmente al final lo que se hace se informa, se comunica pues a las personas eh, necesitan tener esa información. Ese es como el proceso para un ciclo para la construcción de indicadores. Como les digo, muchachos, este tema de indicadores, pues realmente le compete más que todo al área administrativa de la empresa. Eso también depende del tamaño de la empresa, porque dependiendo del tamaño de la empresa, pues hay o más áreas que atienden procesos o hay una área que va a atender pues, varios procesos. Pero les digo que es bueno conocerlo y si ustedes quieren complementar, se van para el material de estudio, que está un poco más ampliada la información. Y si no, pues también les voy a compartir el archivo de los indicadores y también pueden investigar
mucho sobre indicadores de gestión en páginas web confiables, pero esto es como para que tengan un conocimiento, una idea, un recorderis de esos tres temas que vimos hoy, que se trató sobre la oferta y la demanda, sobre la exportación de servicios, sobre los indicadores de gestión. No sé si tienen preguntas. Bueno, los compañeritos que ingresaron después de las 15, ¿cierto? No pueden llenar el listado de asistencia, ¿cierto? Ya no tienen acceso. Lo que vamos a hacer es que les va a tocar escuchar lo primero, ¿cierto? Como les dije al principio, y de acuerdo a eso que yo les expliqué hoy, sobre esos tres temas, que fueron los demanda y oferta exportable, exportación de servicios, y ¿cómo es? Indicadores de gestión. Pues tienen dos opciones. Bueno, tienen dos opciones. Escuchar la grabación, ¿cierto? Y hacer un pequeño resumen de lo que yo les expliqué, ¿cierto? De esos tres temas, un resumen. Una hoja puede ser, pues no vayan a hacer un parrafito ahí chiquitico, no, una hoja. Ojo, solamente los que ingresaron tarde, ¿sí? Y los que no pudieron ingresar porque se les presentó algún inconveniente. Va a quedar la grabación. Esa sería. Los que ingresaron puntuales y escucharon, solamente, no, ya llenaron la asistencia y yo a partir de mañana les voy a valorar. Evidencia. La evidencia número 4, control de gestión. Y la evidencia número 7, informe de análisis del mercado. Estas dos evidencias quedan listas con esta conferencia. Cualquiera de las dos, cualquiera de los que ingresaron estuvieron hasta el final, desde el principio, llenaron la lista de asistencia, y los que no pudieron, o que se les presentó inconveniente, entraron tarde y eso, entonces van a hacer el resumen, escuchando la grabación. Pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo a mano, que están ahí sentados en la oficina escuchando, lo escriben, le toman una fotico y lo suben. Ustedes sí me tienen que subir, los que hacen el resumen sí me deben de subir el archivo. Lo que pasa es que no está disponible. Me lo pueden mandar al correo. Bueno, no son muchos. ¿Sí? Y yo con eso, ¿sí? Ya me doy cuenta que pues, tuvieron conocimiento de los temas. Si quieren profundizar o quieren utilizar el material de estudio, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Esa orientación que yo les di a ustedes, la saqué de aquí. Sí, simplemente son los tres capítulos de ese material de estudio, que son el 2, el 4 y el 5. Si lo quieren de pronto profundizar más, pues simplemente lo van y lo buscan. Es este, mira, material de segmentación y plan de mercado. Ahí, de aquí está. Entonces ya quedaron listos con esos capítulos. Sí, lo que hice fue como resumirles lo más importante, teniendo en cuenta que también el tiempo no da pues como para dar una clase y tampoco pues se justifica porque se va aburriendo más de una hora pues uno escuchando hablar algo. Sí, Sandra, porque no hay, yo no los tengo disponibles para que no se me fueran a enredar. Entonces, no hay que subir nada, yo descalifico manualmente. Creo que quedó claro, entendido. ¿Alguna pregunta? Espero pues hayan aprendido o hayan recordado los que ya conocían el tema. Muchos de ustedes trabajan ya con el área, entonces tienen mucho conocimiento práctico. Pero bueno, entonces aprovechen que tienen entonces solamente... Ay, son las 9. Espérenme que me están esperando por acá. Aprovechen
que ya no tienen sino pendiente lo del plan estratégico de marketing. Por acá Juan Pablo me escribió que si había plazo para entregarlo. Deben de hablar con la instructora de emprendimiento, pero recuerden que ustedes, o sea, por fechas de calendario, la evidencia termina, por fechas de calendario, la evidencia terminaría ¿cuándo fue? El 16, festivo, o sea, ahorita, el próximo lunes festivo. Pero ustedes, si se atrasan, hablan con la instructora o simplemente, sí, les escriben un correo y les dicen, profe, no voy a poder entregar el lunes porque la verdad tenemos mucho trabajo y la evidencia exige como para realizar un buen trabajo, investigar. No creo que haya problemas porque igual no se cierra. Recuerden que las evidencias nosotros no las cerramos para darle la oportunidad de que se pongan al día, pero sí se les aconseja que no dejen pasar por mucho tiempo la fecha de entrega. Entonces, ahí lo que hacen es que la pueden entregar la semana que sigue. De todas maneras, le consultan a la instructora de emprendimiento porque ustedes saben que esa evidencia es de ella, pero yo sé que no hay ningún problema. No se vayan a estresar si no la tienen lista para el lunes, porque si están haciendo un buen trabajo, pues es válido también que no le entreguen a tiempo. ¿Sí? Eso. ¿Preguntas? Bueno, muchachos, entonces yo creo que me dicen por acá en el chat, por favor. Profe, gracias. Feliz Gracias, noche. Santiago. Buenas noches. Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Que tengan una excelente noche. Gracias por la participación, siempre. Muchas gracias.